ahora, sin más, sigamos con el pan espiritual de este día. El tema de hoy se titula Anticristo, el cuerno pequeño, en labios del pastor Omar Grieve. Hemos visto nosotros los cambios que ocurrieron concerniente al decálogo, los 10 mandamientos. El segundo mandamiento, por supuesto, cuando fue eliminado en el 787, y el cuarto mandamiento que fue eliminado en el 336 en el concilio de la Odisea. Pero ¿quién tiene esa autoridad o quién asumió la autoridad y se dio el privilegio de cambiar los principios de Dios? Cuando Malaquías nos dice claramente que yo soy Jehová y no cambio. Vayamos a ver ahora el paralelismo entre Daniel 2 y Daniel 7. En Daniel 2 se presentaba los poderes políticos que iban a traer grandes cambios en el mundo conocido. Pero en Daniel 7 se presenta lo que Daniel quería saber. Detalles, se dan ahora nuevos detalles para comprender el margen histórico de lo que iba a acontecer. ¿Quién iba a hacer esos cambios? El anticristo, el reino del cuerno pequeño. Y para ello nos vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículos 2 y 3, donde dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora Dios le da nuevos detalles, ingredientes a la profecía, códigos que había que descifrar. Vemos simbolismos que son importantísimos para notar el mensaje apocalíptico para el tiempo del fin. Vemos nosotros entonces que son 4 bestias. En Daniel 2 eran 4 reinos. Vemos la similitud, porque Dios habla en escalones escatológicos, y lo que dio primero, luego lo vuelve a explicar con más detalles más adelante. Veamos los símbolos de la profecía bíblica. Mares, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, es gente. Vientos son guerras. Bestias son reinos. Pasemos a la Biblia. En Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces veamos la dinámica. La dinámica es mar, pueblos, muchedumbre, gente, 4 bestias, 4 reinos o 4 imperios. Vemos que Dios, cuando nos da los símbolos, lo explica Él mismo. No podemos aventurarnos, inventar cosas que no están escritas en su sagrada escritura, porque eso sería pecado. Si está en la Biblia, yo lo creo y tú también. Entonces vemos que la primer bestia dice así: la primera era como león y tenía alas de águila. Veamos el simbolismo. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Expliquemos un poco. Vemos aquí un león. La figura del león es rápido, fuerte, es el rey entre los felinos. Vemos nosotros claramente de que tiene 2 alas. Y de acuerdo a la profecía, alas, en Jeremías encontramos, es rapidez en la conquista. Es aquel que se aventura a la conquista, o sea, rapidez. Este imperio fue rápido en su conquista.
Notemos que hay vientos, hay gran tempestad, o sea que hay guerras. Y vemos nosotros que aquí se presenta al imperio babilónico con su rey Nabucodonosor. Y veamos lo que pasó con él. Era tan soberbio, que llegó un momento que él dijo: todo esto yo lo hice, yo soy un Dios. Se creía más poderoso que el Dios que le había dado la visión. Y vemos nosotros entonces que Dios le da un castigo. Él se vuelve como un animal del campo. Se va y come grama o pasto como el resto de los animales del campo. Es humillado por varios años y luego, cuando él reconoce su pecado, Dios le quita esa maldición y ahí él hace una confesión: ¿quién es el verdadero Dios? Así que vemos que la profecía se cumplió. Babilonia es la cabeza de oro. El león es Babilonia, rápido en la conquista, del 605 al 539 antes de Cristo. Pero luego sigue los versículos siguientes. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Vemos ahora esta gran figura, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. La primera bestia era rápido, tenía alas, era la conquista rápida. Ahora se presenta un oso que es poderoso, fuerte, majestuoso, pero es lento comparado al león. ¿A quién se refiere, estimados? Al imperio medo-persa, que sus conquistas eran terribles, pero eran lentas porque tenían que transportar a veces de 500,000 a 1,000,000 de soldados con toda la infantería y todos los artículos de guerra. Ese oso tuvo que arrancar 3 provincias de Babilonia. Y al hacerlo, como dice aquí que tenía 3 costillas en su boca, veamos cómo fue. El imperio medo-persa es del 539 al 331, simbolizado en Daniel 2 por la plata. Vemos nosotros que el imperio medo-persa va y ataca a Babilonia. Después de haber arrancado 3 provincias, estaba el rey Belsasar en su fiesta de cumpleaños, que había durado 6 mantenido. Habían traído regalos y obsequios de todos los reyes y magnates de la tierra en su cumpleaños. Y justo cuando él pide que se saquen los Mené, Tekel, Peres, Uparsim, este reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto y ha sido entregado a los medos y los persas. En ese momento vemos nosotros, en el 539 comienza el imperio medo-persa. Pero sigue aún la profecía. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Te das cuenta, amigo? Ahora, si este animal, además de que el leopardo es rápido, tenía 4 alas, y alas son símbolo de rapidez en la conquista, vemos nosotros claramente de que este imperio iba a ser un imperio que se iba a adueñar del mundo conocido en forma súbita, rápida. Y esto lo vemos en el imperio griego. 4 alas por la rapidez, pero tenía también 4 cabezas. ¿Por qué las 4 cabezas? Las 4 cabezas eran el símbolo de 4 generales griegos
de Alejandro el Magno, cuando él muere, se divide el imperio greco en 4 grandes provincias. Vemos nosotros que Dios da esta visión antes que los eventos ocurrieran. Y estimados, se cumplieron al pie y a la letra. Porque Dios no se equivoca. Dios conoce tu futuro. Dios conoce tu presente y tu pasado. Hay poder en la sangre de Cristo, el que viene pronto, y estas profecías se dirigen a su segunda venida. Vemos nosotros entonces que esas 4 bestias iban a dominar. Oh, Alejandro el Magno fue algo increíble. A la edad de 18 años empezó a conquistar todo el mundo y ya lo tenía en su mano el mundo conocido. Llegó hasta la India. Vemos que era un hombre muy tomador, un hombre muy promiscuo, y su vida era lisonjera, y muere a la edad temprana de 30 años. Y estimados, vemos nosotros claramente que ahora el imperio se divide entre los Ptolomeos, los Seleucos, Lisímaco. Vemos nosotros que se dividen en 4 facciones. Oh, qué cierto que es Dios cuando Él presenta su mensaje en las profecías. Luego dice así: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Vemos que el leopardo era símbolo del tercer imperio de bronce, Grecia. Pero ahora iba a venir un 4º imperio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí vemos otros ingredientes que se añaden a la profecía. El imperio griego, que duró del 331 a.C. al 168 a.C. Y en ese tiempo comienza el imperio que más duró. El imperio del hierro lo llamo. ¿Por qué? Porque desmenuzaba, iba y arrasaba con los pueblos que eran sus contrincantes. El imperio romano comienza alrededor del año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Dientes de hierro. ¿Por qué se pone esa simbología? Porque en Daniel 2, las piernas que son símbolos del imperio romano son de hierro. Entonces vemos nosotros, y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Esto es increíble. Y así fue. Vemos nosotros que sus efectos hasta el día de hoy sentimos la influencia del imperio romano. Pero aquí viene lo interesante. Nosotros ya conocemos los 4 imperios mundiales que Daniel 2 presentó y ahora repasó en Daniel 7. Pero encontramos en Daniel 7:24 que ahora llega al tiempo del fin y nos da detalles. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes o reinos. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Oh, ahora esto se pone bueno. Vemos el imperio romano, como dijimos antes, que llegó hasta el año 476 después de Cristo. Pero el imperio romano empezó a caducar. La inmoralidad, la bajeza en los líderes del imperio. La institución de la familia empezó a desaparecer.
Entonces empezaron a atacar los pueblos bárbaros, empezaron a atacar los pueblos germánicos, érulos, vándalos y ostrogodos, a Roma y otros pueblos más. Y para ese entonces se divide el imperio romano en 10 reinos divididos: anglosajones, suevos, visigodos, francos, burgundios, érulos, vándalos, alamanes, ostrogodos y lombardos. Encontramos nosotros claramente que como Dios había dicho, ocurrió. Oh, Dios no se equivoca, estimados. Todos tenemos algo de herencia, porque estos pueblos invadieron Asia, invadieron África, invadieron las Américas, y ellos se mezclaron con las personas autóctonas de esos otros continentes. Por eso esta profecía es mundial, porque la influencia de estos lo tenemos hasta el día de hoy. Pero ahora viene lo interesante. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y ahora se introduce un poder. Cuerno pequeño, que es un sinónimo de la bestia. Veamos. Mientras yo contemplaba esos cuernos, ese cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora notemos, el cuerno pequeño sale de la cuarta bestia, arranca 3 reyes, ojos como de hombre, una boca jactanciosa, mayor que sus compañeros. Mira lo que dice Daniel 7:20, y parecía más grande que sus compañeros. Notamos ahora que el imperio romano se divide en 10 cuernos. En la profecía, cuernos es reino, pueblo, un imperio, o puede ser un país o una sección donde es gobernada por un gobernante en especial. Entonces encontramos que iba a aparecer un poder misterioso que no solamente iba a usar el poder civil, sino también que iba a dominar el poder religioso en todo el imperio romano, y se iba a transformar en el Sacro Imperio Romano. Vemos que esos 3 iban a aparecer atacando a Roma. Cuando Roma, el imperio romano, llega a ser cristianizado en el 312 al 325 por el gran Constantino, vemos que desde ahí en adelante empezaron las luchas de la preeminencia de los obispos de diferentes partes del cristianismo, porque no había otra iglesia, era la iglesia madre, y los líderes empezaron a luchar. Pero ya los pueblos germánicos bárbaros empezaron a atacar, que se llamaban pueblos arrianos, los érulos, vándalos y ostrogodos. Vemos que los érulos en el 493, y al líder de Roma, al líder religioso mundial, que él así se sentía, él manda a pedir a Justiniano en Constantinopla, al sacro emperador, le pide al emperador del Oriente que venga a asistir, que lo venga a ayudar y a derrocar a estos pueblos arrianos. 3 cuernos, 3 pueblos tenían que desaparecer, como la profecía decía. Entonces Justiniano manda a Belisario, y en el 493 vence a los érulos que habían tomado control de Roma. En el 533 vence a los vándalos, y en el 536 a los ostrogodos, al famoso Odoacro. Estimados, como lo decía la profecía, 3 cuernos iban a ser arrancados, y así lo comprueba la historia
tres pueblos, érulos, vándalos y ostrogodos, hoy en día no existen porque se mataron a los hombres y las mujeres se las mezclaron con otros pueblos, mezclas entre pueblos, y desaparecieron como identidad. Ahora, veamos, además de salir de la cuarta bestia, arranca tres reyes que vimos, ojos como de hombre, una boca jactanciosa, mayor que sus compañeros, pero es diferente a los otros pueblos. ¿De qué manera? Vemos nosotros. ¿Por qué sería diferente? Porque haría ciertas cosas y tomaría la autoridad que solo le pertenece a Dios. Vemos que también perseguiría a los santos del Altísimo. Daniel 7:25 dice, a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. Para entender estas cifras matemáticas que Daniel nos ofrece por medio de la revelación, debemos entender que un año en el calendario hebraico era de 360 días. Entonces, tiempo es un año, tiempos 2 años y mitad de tiempo, mitad de año. Un año es 360 días, 2 años 720 días, la mitad de un año 180 días. Lo sumamos, son 1260 días. Pero Dios, hablando en código, para que manos inicuas no destruyan la palabra de Dios, Él habló en simbolismos y códigos. Y para descifrarnos, tenemos que ir a la hermenéutica. ¿Y cuál es el principio en la profecía para describir factor tiempo simbólico? Cada día presenta un año. Ezequiel 4:6. Vemos, día por año te lo he dado. Números 14:34. Vemos nosotros claramente que un día es igual que un año. Entonces, si son 1260 días, son 1260 años que iba a reinar el poder de la bestia, el anticristo, y su sistema, la gran ramera y Babilonia. Ahora, para entender cuándo comenzó, debemos entender que cuando fueron vencidos los tres pueblos arrianos, érulos, vándalos y ostrogodos, Justiniano ahora declara oficialmente al líder religioso de Roma, el obispo de Roma, Pontifex Maximus, universalmente hablando, el sumo pontífice del cristianismo. Él es el jefe de todo el mundo, las extremidades del mundo y del cielo, espiritualmente hablando y también en forma civil. ¿Por qué? Porque los dos se unieron formando una alianza. Entonces encontramos que nos dice el gran libro histórico Ancient Church, Virgilio subió a la silla papal en el 538 y bajo la protección militar de Belisario, él llegó a ser el sumo pontífice y jefe soberano de todo el cristianismo. Entonces, la profecía de los 1260 años comienza desde el año 538. Oh, Dios es claro, Dios es increíble. Dice que ese poder iba a perseguir a los santos. Aquí les quiero presentar lo que aconteció en el tiempo de la matanza de San Bartolomé. Vemos que Catarina la Medici era la madre del rey y se juntó con el obispo del cristianismo de París para ir en contra de una secta protestante llamado los hugonotes, que habían traducido la Biblia al francés. ¿Cuál es el problema con eso? Cuando tú le das una Biblia a alguien y empieza a leerla, se le caen las camas de los ojos y sabe cuál es el error y cómo ha sido engañado. En esa matanza, y hubieron muchos momentos más,
oportunidades que usó el cristianismo conocido para matar a aquellos que querían estudiar la Biblia, que aceptaban que el único mediador era Cristo Jesús. En esa matanza en París murieron más de 60.000 personas alrededor de Francia. Vemos nosotros que su poder tiene un límite de tiempo. 1260 años. Empieza en el año 538. Entonces, ¿qué dice? Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempo sin medio tiempo. Y vimos uno de los ejemplos de las grandes persecuciones del cristianismo. Cuenta el gran historiador Williston Walker, dice así, que alrededor de 50 a 70 millones de personas murieron bajo las manos del cristianismo, que ahora estaba unido con las fuerzas civiles, y vinieron las grandes inquisiciones, así como la Biblia venía diciendo. ¿Qué revela la historia? Veamos. Del seno de las ruinas del Imperio Romano surgió gradualmente el nuevo orden de naciones, cuyo punto central era la Santa Sede. En el intervalo entre los días de los apóstoles y la conversión de Constantino, ritos y ceremonias de los cuales ni Pedro ni Pablo nunca oyeron, silenciosamente se convirtieron en práctica y entonces pretendieron que eran de institución divina. Vemos que también trataría este poder, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vemos nosotros los tiempos y la ley. Yo le añadí aquí en paréntesis la palabra de, una preposición de pertenencia, porque hay algunos eruditos que dicen que debiera ser una preposición. Y pensará en cambiar los tiempos de la ley. ¿Lo hizo ese poder? Claro que sí. En el concilio de la Odisea, en el 336, Canon 29, cambia oficialmente el día séptimo, sábado, por el domingo, el primer día de la semana. Vemos que lo cambian por el dies solis o dominus. Veamos lo que escribió uno de los líderes religiosos de su tiempo. Sí, cada domingo debe ser observado alegremente por los cristianos, conmemorando la resurrección. Entonces, cada sábado, por ser su sepultura, debe ser considerado excremento de los judíos. Vemos esto en un gran documento que está registrado hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué decía la profecía? Que ese poder que iban a ser de los 10 pueblos europeos, iba a vivir en una ciudad. Y lo dice Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, la gran ramera. En la profecía, de acuerdo a la carta a los Corintios, nos dice que mujer es símbolo de su iglesia. Los descendientes de la mujer de Apocalipsis 12 es su iglesia, el remanente que así debiera ser. O sea que mujer en la profecía es iglesia. Y entonces dice, donde se sienta la iglesia. Veamos las pruebas. Roma. Tú puedes ir a la Enciclopedia Británica o cualquier otra y te darás cuenta. Hay muchas ciudades que tienen 7 colinas, pero no con las características que presenta la profecía. Vemos las 7 colinas. Quirinalis, Viminalis, Capitolinus, Esquilinus, Palatinus, Celius y Aventinus. Entonces vemos nosotros que estos son los montes. ¿Y qué iba a haber allí? El domicilio de ese poder. Veamos lo que dice claramente las Escrituras. Sagrada Iglesia Laterana, universalmente por la ciudad y el mundo, suprema madre de todas las iglesias. O sea que hay un lugar, un trono, que se refiere directamente a la profecía del domicilio. El cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 17:5. Vemos nosotros que
en la ciudad de 7 montes se sentaría ese poder que iba a cambiar los tiempos y la ley. Y lo vemos nosotros cuando estuvimos allí en Roma. Ahí está escrito: Sagrada Iglesia Laterana, madre de todas las iglesias. Ahí adentro de esa iglesia vemos que está el trono que hasta los años 1100 fue usado, a donde se pronunciaba las palabras ex cátedra, donde se pronunciaba las palabras que lo que dice el obispo del cristianismo en Roma es infalible. Ahí podemos ver el lugar donde fue la primera iglesia cristiana donada por Constantino, y allí es el domicilio en la ciudad de 7 montes, pero luego fue transferida. Y mira lo que dice. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y la palabra en el griego es naos, que es la parte de afuera del templo, o sea, toda la tierra, se sienta en la tierra. Tanto que se sienta en la tierra o el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Leemos lo que el famoso historiador la Bianca dijo: a la sucesión de los Césares siguió la sucesión de los pontífices de Roma. Cuando Constantino dejó Roma, dio su asiento al pontífice. Pero la profecía venía diciendo: y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Amigo que me escuchas, si juntamos el 538, cuando comienza ese poder oficialmente anunciado por un emperador, 1260 años, llegamos al año 1798, durante el tiempo de Napoleón Bonaparte. ¿Qué ocurre? Viene una herida. En ese tiempo estaba Pío VI reinando. Y aquí podemos ver la pintura que está en uno de los museos en Francia, hecho al carbón, porque era un historiador, era como un periodista de aquel tiempo. Y aquí podemos ver al mariscal Berthier tomando preso a Pío VI y llevándolo al exilio, primero a Florence en 1798, y este obispo muere un año después, en 1799. Vino la herida de muerte. Pero, estimados, dice que esa herida sería curada. Y así fue. Y eso lo veremos más adelante. Pero veamos el número de su identidad. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Ese poder que recibió la herida de muerte en el año 1798, la palabra en el griego es pleje, que recibió un golpe de muerte, pero no murió ese poder. Iba a volver a resurgir en el tiempo del fin. Y ese poder que ahora vemos nosotros a una bestia, el poder civil, una ramera, una iglesia sentada sobre el poder civil, sobre muchas aguas, dominando todos los pueblos de la tierra. Vemos nosotros que ese sistema es el sistema babilónico. ¿Por qué? Porque dejó los principios fundamentales, especialmente ¿cuál? El del sustituto, que es Cristo por los pecados. Y ahora los hombres asumieron que podían perdonar pecados. Entonces, ahora vemos claramente, en cuanto al título Vicarius Filii Dei, la revista apostólica romana Our Sunday Visitor, del 18 de abril de 1915, informó, en respuesta a la pregunta ¿cuáles son las letras
que se supone que están en la corona del pontífice romano. ¿Y qué significan? El que tiene inteligencia cuenta el número, dice. Las letras grabadas, esta es la respuesta de este periódico. Las letras grabadas en la mitra del pontífice romano son estas: Vicarius Filii Dei, que en el latín significan vicario del Hijo de Dios. La edición de la misma revista del 15 de noviembre de 1914 admitía que los números latinos sumados daban un total de 666, pero añadía que muchos otros nombres también dan este total. Sí, pero no tienen las características. Ahora veamos. Recuerden que los números en latín son letras y tienen el valor numérico que conocemos. Vicarius Filii Dei. La B vale 5, la I vale 1, la C vale 100, la A no tiene valor, la R no tiene valor, la I vale 1, la U vale 5, la S no tiene valor, la F no tiene valor, pero la I vale 1, la L 50, la I vale 1, la I vale 1, la D vale 500, la E no tiene valor y la I vale 1. Sumamos todo, como dice la Biblia que tenemos que hacer. Los que tienen la inteligencia, el entendimiento, entenderán. Su número es 666. Yo busqué la foto de la corona o la mitra que tiene Vicarius Filii Dei y aquí la vemos en blanco y negro sobre el féretro. ¿Por qué Dios invita a abandonar este movimiento del cristianismo que dejó las verdades fundamentales de la Biblia y las cambió por tradiciones de hombres? ¿Por qué? Hemos visto los 4 imperios mundiales, hemos visto que de ellos iba a salir 10 pueblos europeos, que 3 iban a ser derribados. Y ocurrió exactamente con los érulos, vándalos y ostrogodos. Hemos visto la verdad cumpliéndose delante de nuestros ojos. Hemos visto que iba a salir un cuerno pequeño, un poder que iba a durar 1260 años. Recibió su herida de muerte en 1798, pero que sería curada. Ahora, ¿por qué no podemos seguir a un cristianismo que ha apostatado? Porque está en desobediencia contra la verdadera palabra de Dios. Número 2, porque no presenta el verdadero camino a la salvación. Cuando un hombre se para y dice, ego eimi te absolvo, yo te absuelvo de todo pecado, tomando el lugar de Cristo. Señores, 1 de Juan capítulo 2 nos dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y nadie más. Entonces, no presenta el verdadero camino a la salvación. Salvación por obras se presentó a través de la historia del cristianismo, cuando sabemos que somos salvos solamente por los méritos de la sangre de Cristo Jesús. Entonces nos presenta otro mediador entre Dios y los hombres. Utiliza imágenes, lo cual es aberración contra Dios, y ha adoptado costumbres y tradiciones paganas. Amigo que me escuchas, Cristo es la solución. El anticristo no es otra cosa que aquel que ha tratado de sustituir la mediación de Cristo en el santuario celestial. El anticristo no es lo importante, sino el Cristo que viene en las nubes de los cielos y que quiere llevarte con Él a su patria eterna. Dirás tú hoy, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué te parece si en este momento escuchamos esta música que hablará sobre el Cristo que sí salva? Cuando la montaña es muy alta y miras y no hay camino a seguir, cuando el frío congela tu
brilla una luz. Y cuando la tormenta naufraga tu barca, en la luz del último faro se apaga. Cuando el túnel del destino te pone al filo del abismo, recuerda más allá brilla una luz. Más allá brilla una luz. Más allá brilla Jesús. Más allá de la tristeza y de la desilusión, recuerda más allá brilla una luz. Más allá de la nostalgia y la desesperación, recuerda más allá brilla Jesús. Cuando el miedo entre la vida te estremece y las fuerzas te abandonan de repente, cuando el sol y tu alegría ya no resplandecen, recuerda más allá brilla una luz. Más allá brilla una luz. Más allá brilla Jesús. Más allá de la tristeza y de la desilusión, recuerda más allá brilla una luz. Más allá de la nostalgia y la desesperación, recuerda más allá brilla Jesús. Más allá brilla una luz. Más allá brilla Jesús. Oh, más allá de la tristeza y de la desilusión, recuerda más allá brilla una luz. Más allá de la nostalgia y la desesperación, recuerda más allá brilla Jesús. Oh, recuerda más allá, siempre está Jesús. Dios hoy te ha mostrado por medio de las Escrituras la lucha entre el Cristo que salva y el anticristo que pretende por tradiciones sustituir las verdades fundamentales de la Biblia, como ser el segundo y el cuarto mandamiento. Tú has visto hoy la necesidad que tú y tu familia tienen de entregar tu vida y decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque las tradiciones que estás acostumbrado ahora
tengan que cambiar. ¿Por qué? Porque hay un Señor, una fe y un bautismo. Efesios 4:5. No vas a ofender a los tuyos. ¿Qué? Oh, el qué dirán. ¿Qué van a decir los otros? No puede ser. Pero has conocido la verdad y serás juzgado por la verdad. Y hoy te invito a que te allegues a tu pastor, que vayas y busques una iglesia adventista y que le digas al grupo pequeño, al líder del grupo pequeño, a tu instructor bíblico: hoy he entendido de que necesito ser parte del remanente que tiene las características. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. ¿Quieres tú hacerlo? Pues tienes que nacer del agua y del Espíritu. Entrégate hoy. ¿Qué estás haciendo? Llámanos. Puedes escribirnos. Estaremos esperando escuchar de ti. Haz tu decisión. Oremos. Padre que moras en los cielos, en este momento yo te pido, Padre Celestial, de que tú nos guíes a toda verdad. Que aunque a veces cuando abrimos la Biblia creemos que esto es demasiado para nosotros, para digerir, para tragar, sabemos que tú no trabajas así, que tú paulatinamente nos vas a ir enseñando lo que hemos aprendido y vas a ir abriendo el intelecto para que creamos por la fe y en la fe y para la fe. Señor, hay personas que se están decidiendo para bautizarse. Otras ya lo han hecho, pero se han ido al mundo y tienen que regresar y reconfirmar sus votos con Cristo. Señor, que no esperen. ¿Por qué? Porque si esperan, el día del juicio los alcanzará. Que hoy tomen la decisión y pongan una fecha para alcanzar esa victoria que tú nos has dado. Esto lo pido en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.